Buenas tardes a todas, a todos. Es un agrado que nos acompañen el día de hoy en esta ceremonia de entrega del premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020, que se otorga a la doctora Rita Segato. Un saludo muy afectuoso a la doctora Rita Segato, quien finalmente en medio de pandemia ha podido estar aquí para recibir este premio que le fue conferido desde septiembre del 2020 y bueno, pues un rezago más de la pandemia en la que nos encontramos. También saludo con mucho gusto de tenerla aquí a la doctora Irma Gómez Cavazos, que es miembro del patronato de la Fundación Colmex y que se nos une a la entrega de este reconocimiento a la doctora Segato. Saludo de manera cordial a la directora interina del Centro de Estudios de Género, la doctora Karin Tinat, quien expresará el laudatio para la doctora Segato. Y bueno, pues nos da mucho gusto tener esta ceremonia presencial y virtual. Saludar a los invitados especiales cercanos a la doctora Segato, a Marta Ferreira, a Ulises Ortega, a Mario Ruffer, a Valeria Añón, a Paulina Álvarez, a Yamilet Ugalde, a Pilar Calveiro, así como otros amigos de Rita que se unen de manera virtual. También pues nos da mucho gusto recibir en el Colegio de México de la Asamblea de Socios al doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM y con quien hay una colaboración cercana con el Colegio de México, y también en representación del doctor Alejandro Díaz de León a Óscar Durán, director de la Oficina de Vinculación Institucional y Comunicación del Banco de México. También nos acompañan de la Junta de Gobierno la doctora Elena Saloa y Rebeca Barriga, y de manera virtual Isabel Monroy, Rosario Cárdenas, Luis Raúl González, y bueno, pues también bienvenidos. Ingrid Gómez, que ya hemos tenido varias oportunidades de recibirla aquí, muchísimo gusto. Ingrid Gómez Aracíbar, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. La senadora María Celeste Sánchez, encargada de la Comisión Especial de Seguimiento de los Casos de Feminicidio en el Senado de la República. Muy bienvenida, senadora, qué gusto que nos acompañe. A los académicos de las diferentes instituciones de educación superior, a los muy estimados profesores del Colegio de México, a los directores, a los estudiantes de la maestría de género, qué gusto y qué fortuna que les toque a ustedes en este ciclo de su generación, pues un evento, bueno, ya les tocaron dos, ya les tocó la creación del Centro de Estudios de Género y ahora esta entrega del premio a Rita Segato. Y bueno, pues un saludo a todos los que siguen esta transmisión, bienvenidos al Colegio de México. Como mencionaba, el motivo que nos convoca es la entrega del premio Daniel Cosío Villegas 2020 a la doctora Rita Segato. El premio surge en 2010, de la mano también del premio Alfonso Reyes, el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales, el premio Alfonso Reyes en Humanidades. Ambos es una iniciativa conjunta del Colegio de México y de la Fundación Colmex, a quienes agradecemos el apoyo, y se creó para conmemorar los 70 años de la institución. En el caso del premio que entregamos hoy, el Daniel Cosío Villegas, el objetivo se centra en reconocer a personas o instituciones destacadas en el ámbito de las ciencias sociales. Nada más por hacer un recuento, en su primera entrega el premio se entregó a Mario Molina, Premio Nobel de Química, pero quien hizo contribuciones en el estudio de la contaminación en la Ciudad de México y en otras partes, por supuesto, del mundo y de América Latina. En 2012 a Pablo González Casanova, en 2014 al Fondo de Cultura Económica, en 2016 a Carmen Miró, en 2018 a Alain Rouquier y bueno, pues en este 2020 a Rita Segato. Y creo que el recorrido de los premiados y sus aportes a las ciencias sociales refleja una agenda de investigación sobre México y sobre América Latina, pero también refleja las vinculaciones desde las diferentes disciplinas que dentro del amplio campo de las ciencias sociales trabajamos en el Colegio de México. En 2020 se entrega a la doctora Rita Segato
prominente antropóloga argentina, distinguida por sus aportaciones a los estudios de género, en particular en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, a los estudios sobre derechos humanos, violencia de género, relaciones entre género, racismo y colonialidad, y creo nada más con hacer esta mención hay varios puntos que convergen con el trabajo que se ha hecho también aquí en el colegio. La pandemia ocasionó un atraso considerable en la entrega de este premio a la doctora Segato, así que nos llena de entusiasmo que finalmente esta celebración tenga lugar aquí en nuestras instalaciones y además pues recibir a quienes nos acompañan también presencialmente. Otro efecto de la pandemia también está asociado al premio y quisiera mencionarlo aquí. Durante la pandemia enfrentamos dificultades de financiamiento para estudiantes, en especial para quienes estaban en países en América Latina y en la Ciudad de México que no pudieron venir al Colegio de México. Generosamente, Rita Segato, en acuerdo con la Fundación Colmex, se dio el estímulo económico del premio para esta emisión para apoyar a los estudiantes. El estímulo permitió dar apoyo económico a estudiantes de nuevo ingreso en América Latina que no pudieron viajar a la Ciudad de México y que tuvieron que empezar los programas en sus países de origen y bueno, pues sin el estímulo económico o el apoyo de CONACYT. A nombre de ellos y del Colegio de México, muchas gracias Rita por este gesto de solidaridad con nuestros estudiantes de la institución. Bueno, pues hemos esperado todo lo que cabe 2020 y todo 2021 para poder celebrar el día de hoy esta entrega del premio a una distinguida académica. Coincide además con la creación en el Colegio del Centro de Estudios de Género. La creación del centro y la entrega del premio representan dos grandes eventos para la institución, que con ello expresa su compromiso con el estudio de las desigualdades, las relaciones de género, el reconocimiento de la diversidad a favor de la igualdad y la inclusión, y nuestro compromiso para aportar a la reflexión, la discusión y las acciones para erradicar la violencia. Rita Segato, con la profunda dedicación que muestra a sus estudios y a la academia, pero también desde su activismo, nos enseña lo trascendente de las investigaciones en ciencias sociales y su impacto para el entendimiento y mejoramiento de las sociedades. Con su trabajo y con sus aportaciones, abre la posibilidad al razonamiento, la introspección y, en consecuencia, al cuestionamiento y construcción del conocimiento en torno a lo que nos rodea para propiciar el cambio en las relaciones humanas con base en los derechos humanos, para conseguir la erradicación de los comportamientos violentos en las relaciones interpersonales y en sociedad. No puedo evitar, en la lectura de la semblanza y trayectoria de Rita Segato, encontrar coincidencias con el colegio, no solo en los temas de género, sino también con otras temáticas y perspectivas como por ejemplo derechos humanos, desigualdad e inclusión, que han llevado a otros grandes otros grandes académicos del Colegio de México, como Rodolfo Stavenhagen, a quien recordamos hace un par de semanas en el 5º aniversario de su muerte, como iniciativas como el Seminario de Violencia y Paz, que por más de un lustro ha dirigido Sergio Aguayo, y por supuesto también grandes puntos de encuentro con la agenda que impulsa la Red de Estudios sobre Desigualdades, coordinada por la doctora Laura Flamant, que yo sé que está por aquí, pero no sé, por la doctora Laura Flamant, con la colaboración de profesores de diversos centros y que también empuja una agenda que aborda las desigualdades desde diferentes perspectivas, incluidas las de género, pero también las vinculadas a la etnicidad y al color de piel. Pero bueno, volviendo a Rita y a la crítica social en sus palabras, quisiera tomar dos citas, una selección de dos citas de su trabajo. La primera referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, y cito: es en la exclusión y su significante por antonomasia, la capacidad de supresión del otro, que el capital se consagra. Y desde un análisis más general, y cito otra vez, en tus palabras, Rita, llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisistas y consumistas y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Fin de la cita.
Como académicos, investigadores de las ciencias sociales, los estudios que desarrollamos y lo que estudiamos nos conducen al entendimiento de los otros, a la igualdad, a la no violencia, a la constante búsqueda de respuestas para las desigualdades, uno de los campos característicos de investigación que se ha hecho y se hace en el Colegio de México. Hacia el futuro, estaremos colaborando con Rita Segato a través del trabajo conjunto de investigación con el claustro del Centro de Estudios de Género y con nuestros estudiantes en la perspectiva que tenemos para el año próximo. Así que bueno, pues ya para cerrar, agradezco a la doctora Segato su aprecio por y para el Colegio de México, a la Fundación Colmex por su apoyo en este premio y bueno, a Irma Gómez Cavazos que nos acompaña y a Mónica Stetner. También quiero agradecer a los integrantes del jurado, directores y profesores de los centros de estudios económicos, sociológicos, internacionales, demográficos, urbanos y ambientales, y a Enrique Provencio, miembro externo del jurado. Y bueno, pues Rita, muy bienvenida al Colegio de México. Será además un gusto escucharte sobre un tema que es muy oportuno, su presentación es muy oportuna en el marco de las reflexiones que estamos también llevando a cabo desde las instituciones de educación superior en México y América Latina. Nuestro aprecio, doctora Segato, por todo su trabajo. Procedo ahora a la lectura del diploma para hacerle la entrega del premio. Y bueno, me voy a parar para entregar el premio, para leer y para entregar el premio. Irma, no sé si me quieras acompañar. Bueno, el Colegio de México y la Fundación Colmex otorgan el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020 a Rita Segato, reconocida antropóloga argentina, distinguida por sus aportaciones a los estudios de género, en particular en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas, a los estudios sobre derechos humanos, violencia de género y las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Ciudad de México, martes 30 de noviembre del 2021. Felicidades, Rita. Pues procederemos, de acuerdo al programa, primero a escuchar la intervención de la doctora Karin Tinat, directora interina del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, y a quien le agradezco que haya preparado la laudatio para la doctora Segato. Karin. Muchas gracias, Silvia. Yo también estoy muy emocionada. Agradezco mucho a la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, por invitarme a presentar a la doctora Rita Segato en el marco de esta entrega del premio Daniel Cosío Villegas que otorga nuestra institución. Si bien la pandemia de SARS-CoV-2 atrasó la agenda y planteó ciertos desafíos a la hora de organizar este encuentro de manera presencial, hoy básicamente estamos de festejo. Y en nombre del Centro de Estudios de Género, que apenas se fundó hace unos meses, quisiera expresar el enorme gusto, Rita, que tenemos de recibirte. Como saben, este premio se concede a prestigiosas investigadoras y prestigiosos investigadores cuyo trabajo ha contribuido de manera excepcional al conocimiento, y en este caso, en el campo de las ciencias sociales. Es realmente un honor y un privilegio estar aquí y espero que mis palabras puedan reflejar, aunque brevemente, la larga y excepcional trayectoria académica, activista e intelectual de Rita Segato. Empezaré por unas pinceladas biográficas. Rita Segato nació en 1951 en Buenos Aires, Argentina. Fue hija única de una madre que, entre muchas otras enseñanzas, le inculcó que una mujer debe trabajar para estar libre y no depender económicamente de su marido. Estudiar caía entonces por su propio peso y a los 23 años
la joven Rita huye del clima dictatorial argentino y va a Venezuela. En este país se titula del Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas, donde trabajó con la célebre compositora y etnomusicóloga argentina Isabel Aretz-Thiele. Rita Segato obtiene una maestría en 1978 y luego un doctorado en 1984 en la Universidad Queen's de Belfast, en Irlanda del Norte, ampliando sus intereses a la antropología social de la música. En 1985 se instala en Brasil y obtiene un puesto de profesora investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, donde da clases hasta 2010. Ese año, como profesora de Antropología y Bioética, recibe la cátedra UNESCO de esta universidad hasta 2017. Es profesora titular emérita de la Universidad de Brasilia, pero sigue sus investigaciones con el Laboratorio de Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. En 2018, el Museo Reina Sofía de Madrid funda la Cátedra Aníbal Quijano y la designa titular de la misma. En 2019, la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, crea la Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato, bajo su titularidad. En 2022, será profesora visitante para varios meses en el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton, de Estados Unidos, y también está prevista esta estancia en el Colegio de México para desarrollar una colaboración en el Centro de Estudios de Género. Hoy y desde hace varios años ya, Rita reside en el pueblo de Tilcara de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, después de una experiencia de 44 años fuera de su país natal. Vivió en Venezuela, Irlanda del Norte y Brasil, pero también en Estados Unidos, donde fue profesora invitada en las universidades de Nueva York y Houston en los años 90. Rita Segato ha recibido un número impresionante de distinciones internacionales y, para solo mencionar unas, diré que recibió entre 2018 y 2021 el doctorado honoris causa en 5 universidades de Argentina. También recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Iberoamericana de México en 2020 y en la Universidad de El Salvador en 2021. La ceremonia de entrega de este último premio está de hecho pendiente. Rita Segato es autora de numerosos libros y artículos que han sido traducidos al inglés, al francés y al alemán. Aquí solo recordaré brevemente los títulos de sus obras principales: Santos y Daimones, el politeísmo afro-brasileño y la tradición arquetipal, las estructuras elementales de la violencia, La nación y sus otros, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, la guerra contra las mujeres y, por último, contrapedagogías de la crueldad. Ahora daré otras pinceladas, esta vez acerca del extraordinario pensamiento de Rita Segato. Como mexicanas y mexicanos, a Rita Segato le debemos sus grandes aportes teóricos y su profunda reflexión derivada de su trabajo sobre las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. Como sabemos bien, situada en la frontera con Estados Unidos, Ciudad Juárez es considerada como un laboratorio de la criminalidad, un lugar por excelencia de recrudecimiento de los asesinatos de todo tipo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron más de 100.000 decesos en los últimos 15 años, 27.000 desapariciones reconocidas por el Estado mexicano y más de 2.000 encuestas sobre casos de tortura.
Cuando Rita Segato acudió al Universo, porque es un universo, de Ciudad Juárez, en 2004, fue porque organizaciones necesitaban entender lo incomprensible. Sus preguntas de partida fueron: ¿por qué asesinan a ciertas mujeres? No es por odio, porque el que las mata no las conoce. Entonces, ¿qué significa? Rita Segato abrió una vía para entender mejor los feminicidios, demostrando que, a diferencia de lo que podían afirmar los medios de comunicación, los móviles de estos crímenes no podían situarse del lado de la esfera privada, del carácter pasional e íntimo, sino que eran crímenes que comprometían la responsabilidad de los poderes públicos. Eran crímenes que ya no podían permanecer en la impunidad. En Ciudad Juárez, los feminicidios son crímenes organizados cuya violencia estructural tiene su propio andamio, basado en lo que Rita llama el segundo Estado, el Estado en el Estado, estructuras mafiosas que operan en redes y a veces con la inevitable complicidad de todos los órganos del Estado. La violación como crimen de segundo Estado está firmada y la persona que ya lo firma se manifiesta en una escritura cuya huella se inscribe en el cuerpo de las mujeres. Es así como Rita Segato nos presenta en este texto la violencia expresiva, a diferencia de la violencia instrumental que busca un cierto fin. La violencia expresiva engloba y es ante todo relacional entre los cuerpos, las personas y las fuerzas sociales de un territorio. Es una violencia que produce reglas implícitas a través de las cuales circulan consignas de poder, no legales, no evidentes, pero sí efectivas. Las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, desgraciadamente, se han convertido en un símbolo para denunciar la violencia patriarcal en América como en el resto del mundo. Cuando Rita Segato empieza la conferencia que se transformó en el ensayo, la escritura sobre el cuerpo de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, padece un acto de censura. Curiosamente, justo cuando iba a empezar, se cayó la señal de la televisión cable y le permitió comprobar sus hipótesis, según las cuales los medios de comunicación no querían comunicar sobre eventuales pistas para elucidar estos crímenes. En Contrapedagogías de la Crueldad, Rita Segato restituye su trayectoria científica y recuerda que la primera solicitud institucional antropológica que le hicieron se centraba en los prisioneros condenados por violación en Brasilia. Fue al entrevistarse con ellos que pudo entender que no hay un objetivo instrumental en la violación, sino que el acto en sí le apareció como un doble enunciado de un discurso social que se dirige a dos tipos de interlocutores, a la víctima por un lado y a los rivales y pares por el otro. Y es así como Rita elaboró una teoría de la violación como acta de comunicación que enuncia la dominación masculina, tanto sobre las mujeres como sobre la estructura jerárquica de la masculinidad. El sacrificio de las mujeres se plantea como un ritual de virilidad que renueva sin cesar la dominación masculina, y la impunidad no es más que una garantía de la perpetuación de este sacrificio. La pedagogía de la crueldad como concepto clave de Rita Segato es el que ella define como todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. La cito también. Como feminista decolonial, Rita preconiza sobre todo 4 contrapedagogías de la crueldad. 1, luchar contra el poder y contra el patriarcado. 2, valorizar la historicidad de las mujeres para pensar y actuar colectivamente. 3, devolver la palabra a los hombres como primeras víctimas del patriarcado y del mandato de la masculinidad, ayudarles a salvarse de la violencia estructural de la masculinidad. Y 4, propiciar y trabajar la conciencia de que solamente un mundo del vínculo y comunitario
pone límites a la cosificación de la vida. Las investigaciones que ha realizado Rita Segato sobre los procesos de resurgimiento étnicos en América Latina entre los años 80 y 2000 marcaron también una nueva pauta dentro de la socioantropología crítica. Para ella no se trata de excavar identidades y entidades indígenas o afrodescendientes fijas o rígidas. Más bien se ha tratado para ella de desesencializar las identidades, de dar cuenta de las etnicidades considerando la historia, las temporalidades encontradas o interrumpidas, el ejercicio del poder por parte de actores institucionales hegemónicos. Se ha tratado de salir a buscar la singularidad de un colectivo. Su enfoque nos ha permitido salirnos de una antropología normativa que tiende a congelar las tradiciones inmemoriales, como si los colectivos indígenas o afrodescendientes no tuvieran temporalidades o regímenes de historicidad singular o propios. Crítica tanto del universalismo abstracto como del multiculturalismo light, Rita Segato se ha interesado por los mecanismos y dispositivos de poder y de saber que han contribuido a construir la condición minoritaria indígena o afrodescendiente. Hacía falta desenmascarar estos mecanismos de dominación para devolverles todo su espesor sociohistórico y su agentividad a estos grupos dominados. Fue necesario dejar de pensar con las categorías dominantes estatales y capitalistas para poder empezar a entender la singularidad de las prácticas culturales de los grupos autóctonos de nuestra región. Por sus aportes teóricos y epistemológicos, Rita Segato se ubica como una de las grandes pensadoras de nuestro continente americano. Terminaré resaltando más fuerzas todavía de la obra de Rita Segato. Son grandes e innumerables las fuerzas de la obra de Rita Segato. Una ilustración perfecta de la manera en cómo su teoría se propagó a una velocidad fulgurante y alcanzó a miles de personas de la sociedad civil de diferentes países fue por medio del performance del movimiento colectivo de las tesis en noviembre de 2019. Todas tenemos en mente cuando escandimos por todos lados: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es feminicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú. En numerosos países del mundo así fue reclamada la justicia contra las violencias y las violaciones hacia las mujeres. Así fue reclamada la justicia contra los feminicidios. En filigranas, detrás de estos versos, la teoría de Rita Segato hizo cantar y propició el performance de mujeres del mundo entero, y esa es una de las fuerzas que destacaré, recordando también que fue un lindo guiño al inicio de su carrera, que empezó con la etnomusicología. Otra de las fuerzas de la obra de Rita es que no es una escritura para complacer al otro. No escribe para llenar las expectativas de sus lectores, escribe para comprender. Como ella misma dice, escribe para analizar, escribe para un grupo de personas que le han pedido esclarecer un problema determinado. Es con esta humildad y sinceridad que escribe Rita Segato y señala sin rodeos las grandes fallas del sistema patriarcal, la insoportable impunidad que existe en nuestras sociedades. Es una mujer valiente que arriesga su vida al denunciar los problemas
tales como los identifica. Hace unos días me atreví a decirle que sentía mucha amistad en sus textos, cada vez que la leía. Su escritura desborda de sabiduría, es estimulante, inspiradora e impregnada de una verdadera inteligencia de las situaciones. Hoy puedo compartir más impresiones. En Rita descubrí que la conversación es para ella un camino para acceder al conocimiento y me llevo también el grato sabor de una persona con una profunda humanidad, sencillez y muchas sonrisas. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Irma Gómez de la Fundación, que quiere decir unas palabras. Muchísimas gracias, sí. Muy rápidamente, a nombre del patronato y en representación del patronato de la Fundación del Colegio de México, estamos realmente muy complacidos en que esta 6ª edición del premio Daniel Cosío Villegas se entregue a la doctora Rita Segato, y los tiempos siempre son perfectos, creo yo. Y aunque es 2020, ya no lo había dicho la doctora Silvia Giorguli, ahorita en 2021 coincide con Karin Tinat y el Centro de Estudios de Género de esta institución. Entonces, de verdad, estamos muy emocionados. Ya escuchamos la biografía impresionante de una gran pensadora, pero yo sí quiero volver a recalcar que además es una persona muy humana y que, viendo la situación en el vamos a decir, en el área de becas, decidió donar este premio económico que se le otorga y quedarse con el reconocimiento. De verdad, doctora, muchísimas gracias. Estamos realmente conmovidos por su gesto y por su generosidad. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, ahora sí damos la palabra a nuestra homenajeada y premiada el día de hoy, a la doctora Rita Segato. Estoy naturalmente, como no podría ser de otra manera, bastante emocionada, con un poco de miedo porque cuando empiezo a llorar, si empiezo no paro más, así que vamos a tener que suspender la ceremonia, así que, pero sí, y muy agradecida, ¿no?, por las palabras que han sido dichas aquí, por el premio, y a veces uno tiene que defenderse un poco de los elogios, ¿no? A ver. ¿Está bien así? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Es difícil a veces lidiar con un elogio tan potente como el que ha sido hecho aquí, ¿no? Y no colarse a la máscara del elogiado, ¿no? O sea, separarse de esa autoría y conseguir dividir la persona que uno es, siempre llena de defectos, ¿no?, y la autoría, la persona del autor, de la autora, que no son perfectamente coincidentes nunca. Bien, tengo una incomodidad aquí. Bueno, escribí unas pequeñas notas. Buenos días a todos los presentes. Es una alegría y una emoción inmensa para mí recibir este importantísimo premio. Agradezco a la profesora Silvia Giorguli Salcedo, presidenta del Colegio de México, a la profesora Karin Tinat,
directora del Centro de Estudios de Género, y a las profesoras que trabajan allí con vos, Karine. Y a los profesores del pleno académico de la institución, o sea, a todos los docentes y también a las personas que trabajan en los trabajos técnicos de esta institución. También agradezco a las personas presentes que vinieron hasta aquí, y en especial a mis queridos amigos y amigas que han venido a acompañarme, como son Marta Ferreira, directora de programas de igualdad del INMujeres, Teresa Inchaustegui, representante del gobierno mexicano en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén de Pará, en la Comisión Interamericana de Mujeres en la OEA y profesora de la UACM, a Pilar Calveiro, mi amiga, mi compatriota, profesora de la UACM y gran persona con cuya amistad me alegra, me condecoro con su amistad. Mario Ruffer, mi querido Mario, egresado de esta prestigiosa institución y profesor de la UAM Xochimilco, así como también otras presencias muy queridas y otras que serán en el futuro mis amigas y mis amigos también. También quiero agradecer, y no puedo olvidarlo, a mi editor, Raúl Carioli, de Prometeo Libros de Buenos Aires, pues sin él mi camino hubiera sido imposible. Él encarna el poder editorial anclado en la nación y que desde ese paisaje singular se derrama en el mundo. Ese ha sido su propósito después de la destrucción del parque editorial argentino por la dictadura militar. He preparado aquí algunas notas para intentar justificar ante mí misma y también ante ustedes la razón de esta magnífica distinción. Algunos puntos, son apenas unos trazos. 1. ¿Cómo he pasado de la sala de aula diaria, de la clase cotidiana, a una circulación de la palabra que me parece asombrosa, escribiendo desde el sur? Sabemos muy bien que la división del trabajo intelectual en el mundo hace que el norte tenga como tarea la producción de teoría, de categorías teóricas, y el sur tenga como trabajo aprenderlas y aplicarlas. Eso es una relación desigual, ¿no?, que en mi perspectiva teórica describimos como colonialidad del saber. Y no es otra cosa que una forma de racismo que se refiere al racismo sobre los saberes y sobre la ciencia. Escribir desde acá y para acá mismo fue lo que hice. Atravesar esa frontera del sur al norte y ver las categorías por uno formuladas, transitar en el mundo es algo sorprendente, pero es lo que debemos intentar, ¿no? Generar categorías es autorizarse. Autor, autoría, autorización y autoridad tienen una base etimológica, una raíz etimológica común. Tenemos que producir una academia autorizadora, o sea, que cree autores, no gente que sabe citar bien. Y para criar en realidad autores en la sala de aula es tener como profesores y profesoras una actitud autorizadora. Yo creo que eso es uno de los primeros aspectos de mi vida como profesora y también como autora y como formadora de autores. En segundo lugar, quiero también destacar el papel de México en mi obra. También sin México, posiblemente mi obra no hubiera florecido de esa forma. Y mi capacidad de formular conceptos que conseguirían más tarde un alcance mayor. México me mostró y organizaciones mexicanas me convidaron a visitar una escena, Ciudad Juárez.
cuyo análisis me condujo a la formulación de una serie de categorías que después hicieron su propio camino. En primer lugar, la estructura comunicativa propia de la violencia, algo que yo ya había notado entrevistando a violadores comunes de crímenes comunes, pero que fue clarísimamente aplicable en el escenario de Ciudad Juárez. Es decir, violar, torturar es en primer lugar comunicar, es una forma de comunicar poder y dominación sobre un territorio, sobre una jurisdicción y diría hoy con mucho dolor también sobre una nación. Esa estructura comunicativa me lleva también, a partir de ese escenario de Ciudad Juárez, a hablar de la corporatividad masculina. Antes, en mi investigación anterior con presos por violación, como dije, por crímenes comunes, hablaba de la masculinidad como una fratria, como una cofradía, como una hermandad. Pero después pasé a hablar como una corporación. Y la masculinidad tiene una estructura corporativa que va a replicarse en la mafia, en los diferentes tipos de corporación mafiosa, en la policía, en las fuerzas armadas, inclusive a veces en las universidades también. O sea, esa estructura corporativa es un cáncer de nuestras naciones, ¿no? Pero que es nada menos y nada más que la réplica constante de ese origen que es la corporación patriarcal. ¿Y por qué lo digo? Y lo vengo a descubrir a partir de la reflexión sobre Ciudad Juárez, porque una corporación tiene dos características fundamentales. La primera es el primer valor corporativo no es la defensa de la vida ni de la propiedad, nada de eso. El primer valor corporativo es la lealtad corporativa. Y eso es algo fundamental que hay que entender muy bien. No se puede infringir la lealtad corporativa. Esa lleva a veces a jóvenes, a sicarios, en fin, también a personas inscritas en los altos niveles del crimen organizado, a veces inclusive tener que hacer lo que no está en su deseo hacer, pero por lealtad corporativa tienen que realizarlo. ¿Cómo zafamos de eso? ¿Cómo zafamos de esa estructura? Al final de los tiempos, un tiempo después, llegué a una respuesta. La segunda característica de la corporación masculina es que es jerárquica en su interior, una jerarquía que no se puede infligir tampoco. Hay un macho supremo que debe ser obedecido y hay un macho último que hará cualquier cosa por pertenecer a la corporación. La masculinidad es obediente. Nosotras las mujeres no, por increíble que pueda parecer, la máxima obediencia es característica del mundo masculino. Podría seguir explicando, pero no quiero aquí dar un paper, o sea, no es mi lugar aquí hablar de los aspectos de mi trabajo, sino mostrar qué aprendí en México, qué aprendí en Ciudad Juárez y que luego es realmente aplicado en otros países también como modelo interpretativo. Entonces, ¿qué hay por detrás de la réplica corporativa? Un mandato, que es el mandato de masculinidad. Ese mandato de masculinidad es lo que produce y reproduce la guerra. Si conseguimos desmontarlo, tendremos otro mundo, entraremos en otra era, ¿no? No es que no existan mujeres que obedecen al mandato de masculinidad, de alguna forma, o lo defienden. Las hay. Hay mujeres que replican o trabajan para la continuidad del orden patriarcal, que es un sistema político. No es una religión, no es un sistema moral, no es un conjunto de costumbres. Se disfraza de religión, se disfraza de costumbre y se disfraza de moralidad, pero no es otra cosa que un sistema. Por eso la lucha de las mujeres es una lucha antisistémica, o sea, plenamente política. Y los crímenes contra las mujeres son crímenes plenamente políticos, originados en un sistema político. No podemos
parar de repetir esto, de insistir en esto, porque es de muy difícil absorción y acatamiento por parte del sentido común. El sentido común no lo absorbe, porque nuestro sentido común todavía está formateado por el orden patriarcal, o sea, cuya mentalidad es, en el sentido más estricto, hegemónica. Entonces, de ahí, de esto que acabo, del conjunto de los aspectos que acabo de describir y que se pueden leer en el libro de Ciudad Juárez, se pueden leer en lo que antes fue en los crímenes, los asesinatos, los feminicidios de Ciudad Juárez, y hoy podríamos decir que se extiende a toda la escena mexicana y de otros países de América Latina. O sea, hay una juarización de México, creo yo, perdónenme si me equivoco, pero a veces un ojo externo, un ojo que tiene un pie en el lugar y un pie en otro terreno, puede ver las cosas con mayor claridad. No es por nada que los grandes antropólogos de la historia siempre han sido extranjeros. Siempre han sido extranjeros en el país donde enseñaron y crearon su perspectiva teórica y escribieron su perspectiva teórica. Entonces, de ahí emana también algo que ha sido mencionado aquí, que es esa pedagogía de la crueldad, aquí muy bien citado, pero en otros casos me encuentro con esta categoría que he gestado, que es de la pedagogía de la crueldad, citada como, bueno, porque la gente es mala, porque la gente es cruel, porque la gente es violenta. No es eso. Pedagogía de la crueldad es aquello que nos habitúa a no sentir, por eso digo, a ver el mundo como cosas, las cosas no se sienten, o sea, aquello que formatea un tipo de personalidad con trazos psicopáticos, o sea, que no siente, que no puede acceder a la compasión, sentir con los otros, más definida por el budismo que por el cristianismo, de esta forma de sentir con los demás. Entonces, la pedagogía de la crueldad va suprimiendo, nos va encalleciendo. Los hombres son formateados y llevados por el mandato de masculinidad a exponerse a aquello que los encallece y les permite ser malos, actuar cruelmente. Bien, y sobre todo las categorías que parten de mi encuentro con Ciudad Juárez, primero, de segundo estado. Acá hay un estado de superficie, una legalidad de superficie, pero hay otro orden muy semejante al estatal, que es un orden jurisdiccional, que es un poder territorial que ordena la vida de las personas de otra forma. De ahí, al poco tiempo, un paso adelante de lo escrito para Ciudad Juárez, voy a hablar de una segunda realidad, que es lo que sentimos en diversos territorios, en diversas localidades y regiones de nuestro continente. Una segunda realidad que en realidad es un paraestado, ¿no? Aquí en México muchas autoras hablan del narcoestado. Yo no adopto ese vocabulario por varias razones que he explicado en otro lugar. No hablo de un narcoestado, pero hablo de un estado aparente y hablo de un paraestado, una segunda realidad conformada ¿cómo? Conformada con una paraeconomía, para legalidad, para seguridad o para policía y hasta inclusive para comunicación, una segunda realidad completa. Y en fin, un modelo de comprensión que luego se haría extensible a otros escenarios de América Latina. Y esto se transformaría entonces en un modelo teórico y así en una oportunidad de atravesar aquella frontera norte-sur en sentido inverso, con categorías atravesando esa frontera del sur al norte, como son ahora, como demuestran ahora las traducciones de mi obra al francés, al alemán y al inglés. Creo que están cruzadas las hojitas, ¿no? No, perdón, es que no lo imprimí en la casa, entonces, bien. Creo humildemente que esta premiación
y este México que mi obra teoriza, porque la obra mía teoriza México de alguna forma, también retroalimenta a través de mi obra en el sentido de que impacta, incide en la institución que me lo brinda. Una institución de gran prestigio nacional e internacional. Muchos años trabajé en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia y sentía siempre nombrar con gran admiración al Colegio de México. Es una institución formadora de cuadros del Estado mexicano, rigurosamente disciplinar, que en este reconocimiento que me da no deja de destacar y recompensar a una autora desobediente y excéntrica con relación a los cánones disciplinares que ha cruzado destemidamente, porque los he cruzado destemidamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el significado de esta apertura hacia quién soy y lo que represento? Podría suponer que es, de acuerdo con lo que venía diciendo en mi punto anterior, una recompensa a la teoría, al teorizar, que siempre es libre, que siempre depende y resulta de un estado de autoridad, adquirida, auto-otorgada. En un sentido muy preciso que lo he desarrollado algunas veces al hablar de mi crítica a la neutralidad de las ciencias sociales y de las ciencias humanas en general. Los científicos sociales afirman ahora, después de la caída del muro de Berlín y del fin de las luchas antisistémicas de los años 60 y 70, han pasado a afirmar en un weberianismo que llamo weberianismo panfletario, una pretensión de neutralidad y objetividad, un descompromiso con la historia, pero lo hacen porque se comen dos pasos en uno, ya que, si bien la observación debe ser objetiva, las preguntas nunca lo son. Las preguntas siempre son conducidas por un proyecto interesado, un proyecto guiado por el interés y por un objetivo histórico. O sea, no le preguntamos todo al campo en el que trabajamos, elegimos nuestras preguntas. Y esa elección de preguntas depende de una elección teórica también. Cuando el niño o la niña es joven y entra recién a la universidad, guiará sus preguntas por un profesor que lo protege mejor, la mayor parte de que le puede dar una beca, pero con la independencia que nos dan los años, pasamos a ser libres y a colocarles a nuestros campos de estudio una pregunta interesada. Eso no es neutral, es una elección de dónde colocar el foco, dónde colocar el spot, dónde colocar la linterna, qué iluminar de ese campo, y responde necesariamente a un interés. Ahora, en el segundo paso, que se confunde con el primero, la observación para responder las preguntas debe ser neutral y objetiva. Estos son los dos pasos. 4. Solo con teoría, es decir, con preguntas bien formuladas y un gran esfuerzo intelectual, podemos llegar a lo que yo defino como la tarea del intelectual, la tarea de las personas que trabajamos nunca lejos de un lapicito. Nuestra tarea es la dación de palabras. Pues esa es la definición que yo he dado a mi trabajo y a nuestro trabajo. Colocar un vocabulario a circular en disponibilidad para las colegas y los colegas de profesión y para la gente en general. Y lo he descrito así porque he constatado que cuando uno nombra lo que necesita ser nombrado, curiosa y sorpresivamente, la gente de todo tipo, y esa es mi experiencia y doy fe que es así, gente erudita, gente intelectual, gente como ustedes que están aquí, y otras gentes que me he encontrado por la calle, por ejemplo, y no voy a dejar de decirlo, ¿no? Un vendedor de filtros, una camarera de hotel,
un cocinero de restaurante popular, un mozo de restaurante popular me han venido a decir, ¿me firma un libro? Y eso es una cosa extraordinaria, es una cosa increíble, para decirla con el nombre exacto, es increíble. Y de ahí yo llego a la conclusión de que la gente necesita nombres, ese es nuestro trabajo, dar nombres, y cuando los damos y sirven, la gente los toma. Cuando los damos y no sirven, no, listo, se van a la papelera. Eso me pasa también, no crean que no. Pero algunos la gente lo ha tomado. Entonces creo que nuestro trabajo es indispensable. Punto 5, y ya voy terminando enseguida. Y finalmente, destacar el papel de la teoría en ese sentido amplio de la formulación de preguntas que nos conducen a las respuestas que necesitamos para entender, sobre todo, cómo actúa el poder, desde dónde actúa, cómo se pronuncia, qué cosas dice, cómo las dice. Y para la formulación de retóricas de defensa de lo que debe ser defendido y protegido y promovido. Y todavía algo más que ha sido tema de mis entrevistas y presentaciones públicas en los últimos meses. ¿Cómo conseguir que la revolución, en el sentido estrictamente preciso de lograr reencaminar la historia en otra dirección y hacia un horizonte más benigno y de mayor bienestar para más gentes, cómo hacer para que esa revolución no siga muriendo en la playa? Para esto debemos recordar lo que los procesos revolucionarios han hecho muy mal hasta el presente y han insistido en posponer, en postergar y en olvidar. Pensar en nosotras, las mujeres. ¿Está bien? Bueno, no es para tanto. Bueno, pues otra vez les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a celebrar esta celebración. Pues también mucho trabajo que seguir haciendo en los temas que trabaja Rita, un gran compromiso desde la academia para seguir trabajando. Y bueno, pues esperemos tener la oportunidad de seguir teniendo más reuniones con Rita el año próximo aquí en el colegio. Gracias otra vez.